Hola, ¿cómo están amigos? Un gusto volver a verlos. Henos aquí, con una indagación muy tradicional en la filosofía, en tiempos muy remotos, tal como lo platicábamos antes, ¿recuerdan? Existían los mitos, por lo que ahora les comentaré un poco, pero solo un poco, del mito maya. Para después contrastar la explicación del origen de todas las cosas con la duda metódica de un famoso filósofo de la época moderna, que corresponde al siglo XVII. Sin más preámbulo, comencemos. De todos los pueblos del continente americano, los quichés de Yucatán y Guatemala son los que han dejado el más rico legado mitológico. En referencia a la primera parte del Popol Vuh, que habla sobre la creación del mundo, se nos cuenta que los dioses son los encargados de crear los valles, las montañas, las plantas y los bellos animales. Pero también de crear a seres vivos que se encarguen de venerarlos, obvio. Y por eso empiezan con la hazaña de crear seres que sean capaces de tener esta facultad de entrega. Crean a 4 seres vivos diferentes. Primero, animales de 4 patas y aves. ¿Pero qué creen? Se dan cuenta de que no tienen la capacidad de hablar, así que prueban con otra creación. Enseguida, criaturas de barro. Pero los seres hechos de barro también fracasan en su intento porque, se deshacen cuando llueve. Por lo que entonces los dioses mayas crean hombres de madera, seres que no tienen la capacidad de venerar a los dioses, por tanto, tampoco les sirven. Los descendientes de estos hombres de madera, adivinen quiénes serán. ¡Pues los monos! Finalmente crean a los seres humanos, a las personas de hoy en día. ¿Ya ven cómo dicen que la tercera es la vencida? Pues no, amigos, los crearon hasta el 4º intento. Estos hombres que procedían del maíz y eran capaces de venerar a los dioses y de cumplir con sus obligaciones. Según este mito, los dioses se dieron cuenta de que los seres humanos que habían creado eran muy poderosos y por eso decidieron nublar su visión para reducir su poder. Y esta fue la explicación de la aparición del ser humano según el Popol Vuh, por lo que pasaremos del mito cosmogónico a una explicación muy particular. Durante siglos, el mundo fue regido por mitos, la religión y la iglesia. Pero en el siglo XVII emergió una nueva generación de intelectuales así súper valientes que no temía desafiar a la autoridad mítica o religiosa tradicional. Hubo un hombre que se atrevió a cuestionar todas las aportaciones filosóficas y científicas anteriores. Alguien que intentaba promover una nueva forma de pensar, utilizando la razón, la experimentación y la observación. ¡Acertaste! Estoy hablándote del padre de la filosofía moderna y del racionalismo formal, René Descartes. Nació en 1596 en Francia. Fue un viajero, estudiante, matemático y un filósofo, así como yo. Una vez, mientras dormía, Descartes tuvo una serie de sueños que cambiarían la vida de todos. El sueño era intrigante. Abrió un libro y al azar leyó: ¿Qué sentido tiene mi vida? Entonces, alguien apareció de la nada y recitó otro verso, simplemente diciendo: que existe y que no. Con los sueños, difícilmente podemos distinguir cuándo estamos despiertos y cuándo no. En el caso específico de Descartes, el efecto fue muy profundo.
Él tenía que fundar una ciencia con la cual no pudiéramos tener más dudas. Y después de ese enigmático sueño, Descartes formularía el teorema cartesiano y grandes aportaciones a la filosofía, lo que lo convertiría en el padre del racionalismo. Desde ese momento, Descartes cuestionó todo lo que veía, intentando descubrir la verdad de todas las cosas. Su pregunta: ¿hay algo en mis conocimientos de lo que no pueda dudar? Sabía que no podía confiar en ninguna evidencia basada en mis sentidos, pues estos a veces me engañaban. Por ejemplo, un lápiz parece torcido si lo sumerges en un vaso de agua. A veces, cuando estaba dormido, soñaba que me había despertado. ¿Cómo podía estar seguro de que no estaba dormido? Es decir, en mis sueños había verdades como que 2 por 5 son 10, ¿se dan cuenta? Hasta en los sueños. Pero, ni siquiera yo, un matemático, podía afirmar certeza absoluta. ¿Qué tal que un demonio malvado estuviera controlando mis pensamientos, manipulándolos, de manera que cada vez estuviera siendo engañado? Viví en una vorágine de dudas. No obstante, pude darme cuenta que incluso si ese demonio existiera, no podría engañarme respecto a mi propia existencia. Enseguida advertí que, mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Fue lo que escribí en mi libro. Y notando que esta verdad, yo pienso, por lo tanto soy, era tan firme y cierta, que no podían quebrantarla ni las más exageradas suposiciones de los escépticos. Juzgué que podía admitirla, sin temer, como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. Ese es su famoso argumento: yo pienso, por lo tanto soy. O sea, el mundialmente conocido como pienso, luego existo, transformándose esta idea metódica en un fundamento del racionalismo. Finalmente, podemos concluir: no es que trate de negarse a Dios, ¿ok? La búsqueda de la verdad debe estar latente en cada uno de nosotros para poder encontrar a Dios. ¿Y tú, qué método tienes para explicarte el origen de todas las cosas? ¿Hay alguna teoría que satisfaga tus preguntas filosóficas? ¿Prefieres explicarte la realidad con los mitos o será mejor dudar racionalmente? ¿Cuál es la certeza más grande que tienes respecto a todo eso que sabes? ¿Sabías que poco más de un siglo antes de Descartes se pensaba que la Tierra era plana y que estaba sostenida por 2 grandes tortugas y que los mayas y europeos aún no convivían? Ok, hasta la próxima, amigos.